Muy buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Edwin Mancilla Bautista. Soy estudiante de la UNAD del CIAT Bucaramanga de la zona Centro Oriente y hago parte del curso de Introducción a la Regencia en Farmacia dirigido por el tutor y director Ariel Castro Beltrán del grupo 915-89 y actualmente estoy en el periodo académico 1604. En el día de hoy trataremos el resumen de la postarea sobre los contenidos temáticos vistos durante el curso, lo cual abarcaron tres temas principales, los cuales fueron: primero, pretarea, historia de los medicamentos; segundo, tarea 1, antecedentes y desarrollo de la farmacia; tercero, tarea 2, principios de la regencia en farmacia. Daremos una clara conceptualización sobre los logros aprendidos y en la manera en que se vino desarrollando cada uno de estos tres trabajos. Entonces tenemos como primero la tarea historia de los medicamentos y estos fueron los logros aprendidos. Se pudo identificar el origen e historia de los medicamentos desde los comienzos del ser humano y cómo fue teniendo una cierta evolución en los diferentes trayectos por medio del mundo, ya que desconocían las causas de las enfermedades y el por qué morían, haciendo la búsqueda y práctica de recursos como pócimas, remedios y productos naturales. Dado todo lo anterior, se pudo plasmar en el mapa mental elaborado de forma general, destacando sus acontecimientos más importantes. Así que podemos decir que de manera general, estos fueron los inicios y el comienzo de los medicamentos en la historia de la humanidad, ya que el hombre desconocía mucho el porqué de las enfermedades, por qué las padecían y buscaban muchas alternativas para darle una solución a ello. Y aquí tenemos el mapa mental elaborado en el cual están todas las épocas o hechos más importantes durante la historia. Y aquí comenzamos desde el hombre primitivo, la América precolombina, los imperios, que aquí fue donde se dio el mayor desarrollo o evolución, que eso se verá en el otro trabajo. Eh, Luego está los siglos 400 y 600, y luego está los siglos 700 y 800, donde también tuvo una gran importancia en cuanto a su evolución. Y luego tenemos lo que fue los años 1936 a 1970, que fue la Segunda Guerra y la posguerra. Y después tenemos en el año 1971 al 2000, que trabajaron en el genoma humano, en donde se tuvo gran importancia por la rama de la regencia. Luego tenemos el año 2003, en donde crean el mapa del genoma humano. Y por último tenemos lo que hoy en día conocemos, que fue el surgimiento del programa de la tecnología de la regencia en farmacia. Cada uno de estos acontecimientos desglosa la importancia de los hechos que tuvieron durante esos años, hasta lo que hoy en día conocemos. Y ahora trataremos la tarea 1, antecedentes y desarrollo de la farmacia. Y estos fueron los logros aprendidos. Se dio a entender que las diferentes civilizaciones y épocas más reconocidas hasta el momento en la humanidad hubieron grandes hechos que hicieron que el desarrollo de la utilización de los medicamentos fueran teniendo una perfección a través de los años, así como también los descubrimientos medicinales que hacían para tener grandes posibilidades curativas a enfermedades más complejas. Todo esto fue ejecutado por medio de una línea de tiempo que explica el desarrollo más representativo durante cada época. Y acá podemos observar la línea de tiempo en el cual se lleva un orden cronológico
de cada uno de los imperios o civilizaciones más importantes y destacadas de la humanidad, y podemos ver que desde el hombre primitivo, que fue del año 300 a 890 antes de Cristo, luego sigue Egipto del año 3150 al 31 antes de Cristo, luego está Asiria y Babilonia del año 2600 al 609 antes de Cristo, la India del siglo VI antes de Cristo, Israel del año 1209 al 37 antes de Cristo, luego tenemos la Grecia y Roma, que fue del siglo IV, siglo 400 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo, luego China del 221 antes de Cristo hasta 1912 después de Cristo, una de las civilizaciones más reconocidas, ¿sí? Porque fueron las que establecieron las primeras farmacias y los grandes desarrollos medicinales. Luego está la Edad Media, que fue del año 476 hasta 1453 después de Cristo, el Renacimiento, donde se hicieron grandes avances, aportaciones en cuanto a la anatomía humana, ¿sí? De los diferentes componentes naturales. Y por último tenemos Barroco, que fue el año 1600 al 1740, en donde hubo gran renacimiento de la filosofía, de las distintas farmacopeas y farmacias, viéndola como un arte, como ya una sabiduría que se tiene. Y este fue la línea de tiempo elaborada. Por último tenemos la tarea 2, principios de la regencia en farmacia. Y estos fueron los logros aprendidos. En este último trabajo finalizado se llevó a cabo las actividades fundamentales que debe cumplir un profesional en la regencia de farmacia, ampliando su proceso formativo de sus conocimientos para una exitosa práctica profesional. Se distribuyó por medio de 3 elementos funcionales más importantes, los cuales fueron los siguientes. Tenemos las funciones desarrolladas por un regente de farmacia, los cursos que tiene componente práctico según la malla curricular, y por último están los requisitos para poder matricular la práctica profesional. Entonces, esos 3 puntos importantes se dieron a conocer, y tenemos como primero las funciones desarrolladas por un regente de farmacia, y estas fueron como las más destacadas o más importantes que se tuvieron en cuenta, y fueron las siguientes: ser partícipe en actividades de mercadeo y venta de productos farmacéuticos, proporcionar ayuda bajo la observación de un director químico farmacéutico por el debido cumplimiento de actividades básicas, realizar funciones de inspección y vigilancia en establecimientos farmacéuticos. Tenemos por otro lado la malla curricular y los cursos que tenían el componente práctico, los cuales tienen el componente práctico, y aquí vemos la malla curricular debidamente anexada, y podemos ver que en cada periodo tiene los cursos que son de componente práctico, y se tenía que verificar cuáles eran. Como por ejemplo en el periodo 1, que el único que tenía componente práctico era química general. En el periodo 2 era herramientas teleinformáticas, química orgánica y biología celular y molecular. En el
tercer periodo tenemos primeros auxilios. En el cuarto periodo tenemos farmacotecnia, farmacognosia y morfofisiología. Y por último, microbiología. En el quinto periodo no hay ninguna. Y por último, en el sexto tenemos la práctica profesional, que creo que es la más importante, ya culminando la carrera. Y para finalizar, tenemos los requisitos para poder matricular la práctica profesional, y estos eran como los más importantes o más destacados que se debían tener en cuenta, como las normas para poder obtener una exitosa práctica profesional en el transcurso y finalizando ya su proceso formativo. Obtener el título de tecnólogo en regencia de farmacia debidamente expendido por una institución de educación superior. Estar debidamente registrado en el Consejo Nacional en Regencia de Farmacia y no tener ningún tipo de sanción por parte de la autoridad competente. Muchas gracias.